Dale, Yo voy a quitar la cámara. está bien, no hay problema. Me quedé yo solito, dale, dale. Entonces, mis amigos, todos, estamos conectados aquí, Patricia, María, Alberto y la Ingrid y Bueno, yo. Alberto no está, en realidad era la computadora de Alberto, ya lo voy a Ah, está cerrar. bien. Entonces estamos Ingrid, Patti y María Gisela. Entonces, para los otros, mañana verán esta grabación. Hoy el tema que vamos a abordar es el tema que tiene que ver con las grasas. Y es un tema interesante porque es sumamente polémico en el sentido de que siempre se pensó, bueno, no siempre, a partir de 1960, se pensó que las grasas estaban relacionadas con la enfermedad cardiovascular. Comer grasa, pues se pensaba que estaba directamente relacionado con la arteriosclerosis y con la generación de trombos y enfermedad cardiovascular. Y eso generó una cosa que cuando uno ve en la historia qué es lo que ha sucedido con la ingesta de grasas y qué es lo que ha usado la gente para sustituir las grasas. Y lo que ha sucedido es lo siguiente: a partir de 1960, el consumo de grasas ha ido bajando y es una bajada que continúa siendo así, y el aumento del consumo de carbohidratos para sustituir las grasas ha ido pues aumentando. Entonces, cuando uno ve las curvas de cómo baja el consumo de grasa y cómo ha aumentado el consumo de carbohidratos, básicamente se debe a ese miedo que se generó en 1960 de el consumo de grasas y la relación con la enfermedad cardiovascular. Entonces, hay muchos estudios clínicos. No, no te oigo, Ingrid. Tienes que quitarle, no te oigo. Sí, que si le puedes mute a Patricia, porque se le está... Perdón, sorry, yo lo hago mute. Ah, ok. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, hay muchos estudios clínicos que fueron desde 1980 hacia acá. Hay muchos estudios clínicos que han tratado de demostrar que efectivamente el consumo de grasas está relacionado con la enfermedad cardiovascular. Y se han hecho estudios financiados por la industria química, la industria farmacéutica, para buscar realmente una relación directa entre el consumo de grasa y dolencias cardiovasculares, infarto, hipertensión arterial, aterosclerosis, etc. Todos los estudios clínicos, todos, hasta los estudios clínicos más grandes, como por ejemplo el estudio de Framingham, que son estudios que tienen más de 100.000 pacientes y que son estudios de largo plazo, son estudios de más de 10 años. El Framingham es un estudio que tiene más de 20 años y que todavía tiene algunos brazos del estudio andando, ongoing. Ningún estudio de largo plazo de una gran cantidad de pacientes ha demostrado la relación que existe entre el consumo de grasa y enfermedad cardiovascular. Justo se ha demostrado lo contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes que tienen colesterol más elevado, los pacientes que tienen el LDL más alto, los pacientes que consumen grasa, etcétera, son los pacientes que tienen menos eventos cardiovasculares. Y esos estudios, como el de Framingham, han sido una grandísima cachetada para el gremio médico, que siempre defendió la idea de que que el consumo de grasas estaba relacionado con enfermedad cardiovascular. Entonces, no hay estudios que muestren esa relación directa. Lo que se sabe hoy, lo que se sabe hoy es que los carbohidratos, cuando consumidos en exceso, ellos son almacenados en el cuerpo en forma de grasa. Son los carbohidratos los que se transforman en grasa, y son esas grasas formadas en el cuerpo las que pueden ser peligrosas. Pero también se sabe que el consumo de la grasa, el consumo de alimentos que contienen grasa, esa grasa no se almacena como grasa. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Voy a explicar cómo es que sucede el metabolismo de las grasas y por qué hoy se sabe que no hay una relación entre el consumo de grasas y enfermedad cardiovascular. Y vamos a hablar también de que no todos los tipos de grasa están
limpios y exentos de problemas. Eso vamos a hablarlo también. Entonces, vamos a comenzar primero con una cosa simple, que es cómo es la digestión de las grasas. Nosotros comemos alimentos con grasa. Las grasas no son solubles en el agua, entonces en el intestino ellas pues flotan, no tienen cómo hundirse. La única manera que las grasas puedan hundirse dentro de todo aquel líquido intestinal y puedan ser absorbidas por el intestino es que sean saponificadas a través de las sales biliares. Entonces, las sales biliares, que son segregadas por la bilis en el proceso de digestión, ellas hacen que las grasas puedan ser entonces solubles, porque ellas hacen que se conviertan en una capa polar, que hace que entonces las grasas puedan sí ser absorbidas a través del intestino. Una vez absorbidas en el intestino, bueno, y por supuesto, una vez que las sales biliares crean esas micelas de grasa, ahí comienzan a actuar las enzimas, como las lipasas, la lipasa pancreática, que es la principal que está en el intestino. Entonces, esas grasas, que son moléculas muy grandes, son cortadas en partes más pequeñas y son absorbidas a través del intestino como ácidos grasos libres o como triglicéridos. Esos triglicéridos que son absorbidos y los ácidos grasos libres, ellos vuelven a ser armados como triglicéridos usando glicerol, y esos triglicéridos entonces van a viajar, van a entrar al cuerpo, pero como la grasa no es soluble en sangre, no es soluble en agua, ella va a necesitar de un transporte. Y el transporte es una macroestructura que no solo va a transportar las grasas, que también va a transportar fosfolípidos, va a transportar colesterol, va a transportar ésteres de colesterol, etc. Es una gran molécula que es llamada los kilomicrones. Los kilomicrones, entonces, son moléculas que tienen una parte de su cuerpo de proteína, que es una proteína sintetizada en el intestino, por cierto. Y estas grasas mixtas, donde hay triglicerol, donde hay triglicéridos, donde hay colesterol, donde hay ésteres, donde hay fosfolípidos, donde hay vitaminas liposolubles también. Y entonces ese gran autobús, él no entra directamente en la sangre, él va primero por los ganglios linfáticos y después, a través de nuestros ganglios linfáticos, llegan a nuestra sangre. Y en la sangre, cuando están en ese transporte, en ese autobús, ellos son transportados para diferentes lugares. ¿Y cuáles son esos lugares? Bueno, esos kilomicrones, ellos pueden ir, por ejemplo, a la célula muscular y descargar en la célula muscular parte de los triglicéridos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que el músculo pueda utilizar las grasas como una fuente de energía. También puede ir hacia las células de gordura, las células de grasa. Y en las células de grasa pueden descargar parte de los triglicéridos para almacenar una pequeña porción de triglicéridos ahí. También puede ir a otros lugares, como por ejemplo el hígado, donde hay una fuerte afinidad por los receptores que hay en el hígado, y en el hígado descarga colesterol, descarga triglicéridos, descarga fosfolípidos, etc. Y después también esa molécula puede ir hasta algunas glándulas como testículos o como otras glándulas para formar con esas grasas hormonas. Entonces, la grasa absorbida que viaja a través del kilomicrón puede ir a diferentes células y con muchas funciones energéticas, funciones de crear hormonas, con funciones de ir a formar parte de membranas celulares o de ir al hígado y ser transformado en muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede en el hígado? En el hígado, entonces, esas grasas van a ser metabolizadas a través de la beta oxidación para muchas funciones también. Primero, para generar energía para el hígado. Segundo, para crear colesterol, que es importantísimo, ya vamos a hablar del colesterol. Tercero, para entrar dentro del ciclo de Krebs. Y
una vez que el hígado utiliza lo que necesita de esa grasa, entonces él la manda de nuevo afuera a través de otras moléculas, los VLDL, que son las moléculas, las very low lipoproteins, y esas VLDL de nuevo que llevan triglicéridos y colesterol van de nuevo a células musculares, células de grasa, etcétera, a ganglios, perdón, a ganglios no, a glándulas, para de nuevo entregar gordura, grasa para crear, para usarla como energía, para muchas cosas. Y eso, una vez que ese VLDL descarga grasa, vuelve al hígado y es transformado en LDL, y el LDL entonces igual va y distribuye grasa por diferentes lugares. La grasa, lo menos que nosotros hacemos con la grasa es guardarla como grasa. La grasa es usada para generar energía, para ser constituyente de membranas celulares, para generar hormonas, para generar colesterol, y el colesterol después transformarse en hormonas o transformarse en vitamina D, etc. La grasa que nosotros comemos no se almacena como grasa, es usada. Y eso es una de las cosas que se sabe hoy que no se sabía. Se creía que la grasa, una vez que la consumíamos, llegaba al hígado, después era transformada en LDL, iba al torrente sanguíneo y se iba a acumular en algún lugar. Lo que se sabe hoy con ese problema de la enfermedad cardiovascular es que la causa de la enfermedad cardiovascular no es la grasa que comemos. La causa es una causa multifactorial, pero entre otras cosas se sabe que la inflamación crónica generada por muchas cosas, entre ellas por el consumo exagerado de azúcares, la inflamación crónica, el estrés de diferentes maneras, algunas sustancias químicas como el cigarro, etcétera, van generando daños y disfunciones en las arterias, y ese daño que acontece en la arteria va a tratar de ser reparado a través de diferentes mecanismos de coagulación y mecanismos también mediados por el LDL. Y lo que se sabe hoy sobre el LDL es que él no es el tipo que llega a un lugar y genera el incendio, sino que el LDL es realmente el bombero. Y eso es una forma de verlo que a mí me gusta mucho, porque sin un incendio, tú ves quiénes son los que se acercan al incendio, siempre vas a conseguir los bomberos. Entonces tú podrías llegar a pensar, oye, yo vi un incendio no sé dónde y había un camión de bomberos. Yo fui para otro incendio y había un camión de bomberos. Y fui para otro lugar y había un incendio y otro camión de bomberos. Coño, son los bomberos que generan los incendios. Entonces, eso es lo que ha sucedido con el LDL. Donde hay enfermedad vascular, encontramos LDL. Y lo que se creía es que el LDL, cargado de grasa, era el responsable de generar ese daño en vascular. Hoy se sabe que es lo contrario, que el LDL es un reparador. El LDL lleva al lugar diferentes cosas, entre ellas grasa, para reparar esas células, esas membranas que se han dañado. Lleva colesterol, porque el colesterol también va a ayudar a reparar, y lleva otras sustancias, y hoy se tiene un conocimiento mucho más avanzado sobre eso. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros es importantísimo entender que la grasa es necesaria y que la grasa no genera enfermedad. Eso es una cosa que tenemos que quitarnos la cabeza. A mí me costó mucho entenderlo y quitarme eso a la cabeza, quizás por el miedo a la enfermedad cardiovascular que siempre me infundó mi papá. Mi papá era médico y él siempre me decía, no comas grasa, no comas carnes con grasa, no comas tal, no comas colesterol. Y me generó un gran miedo sobre las grasas, y a mí me ha costado mucho entender que realmente era una cosa infundada, y que no estaba basada en estudios clínicos, y hoy los estudios clínicos muestran lo contrario. Entonces, la grasa, ahora que nosotros podemos entender que la grasa no es un villano, sino que la grasa tiene una función importante en el cuerpo, entonces hoy podemos entender que dentro de nuestra alimentación nosotros tenemos que considerar la grasa como un nutriente importante. Es un nutriente importante que, además de ser un nutriente que nos proporciona energía,
es un nutriente que además nos proporciona colesterol, y el colesterol es necesario para la creación de diferentes hormonas. Sin el colesterol nosotros no produciríamos testosterona. Ustedes, las mujeres, sin el colesterol no producirían estrógenos ni progesterona. Y todos no generaríamos cortisol, por ejemplo, si no tuviéramos colesterol. El colesterol es necesario. De hecho, el colesterol es también fuente de la vitamina D. Es a partir del colesterol que nosotros sintetizamos vitamina D. Entonces, el colesterol es súper necesario. Entonces, son nutrientes que nosotros tenemos que considerar en nuestra dieta porque son nutrientes importantes. Ahora, una vez que entendemos que hay un papel importante en las grasas, la pregunta de las 8.000 lochas es, si las grasas son tan calóricas, ¿cómo podemos inserirlas en nuestra dieta y no engordar con eso? Esa es quizás la duda más grande que podría surgir ahora. Bueno, ya ok, chévere, ya sé que la grasa no es mala, pero es calórica y eso me va a hacer ganar peso. Y entonces ahí nosotros tenemos que entrar en un otro argumento, que es el siguiente. No son las calorías las que nos engordan. Y para entender rapidísimo eso, no es lo mismo comerse 1.000 calorías de brócoli que 1.000 calorías de un dulce, de un chocolate. Entonces, no son las calorías per se. El número de calorías dice muy poco sobre lo que va a acontecer en nuestro cuerpo. Lo que dice lo que va a acontecer en nuestro cuerpo es el tipo de nutrientes que consumimos. Y como vimos en la semana pasada, los carbohidratos principalmente son los que hacen que nosotros podamos guardar grasa. Son ellos, son los carbohidratos. Entonces, que tenemos que cuidarnos más de los carbohidratos. Las grasas son más calóricas, pero no son las calorías las que le hablan al cuerpo. Tú puedes consumir calorías y lo que se sabe hoy es que tú puedes consumir más calorías y tu cuerpo va a buscar qué hacer con esas calorías, va a gastar más. Entonces, el gasto calórico tuyo va a aumentar, bien sea en calor, bien sea en ritmo cardíaco, bien sea en movimientos intestinales, bien sea en generar más sustancias, más anabólico, digamos, sintetizar más proteínas, sintetizar cosas que el cuerpo necesita. Cuando tú consumes más calorías, el cuerpo va a buscar la manera de usar y gastar más calorías. Igual que acontece lo contrario. Nosotros dijimos la vez pasada que cuando consumimos pocas calorías, el cuerpo busca la manera de gastar menos calorías porque lo que el cuerpo le interesa es el equilibrio. Entonces, no nos preocupemos por las calorías que están en las grasas. Vamos a preocuparnos más por tener una alimentación saludable y en esa alimentación saludable son incluidas las grasas. Ahora, ¿las grasas son todas iguales? No, no son todas iguales. Nosotros tenemos grasas que son de origen animal, tenemos grasas que son de origen vegetal. Nosotros tenemos, por ejemplo, las grasas de origen animal, principalmente son las grasas saturadas. Sin embargo, también encontramos en la grasa animal grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Está más presente la saturada, pero también tenemos yo no sé si ustedes saben, pero en la grasa del cochino, en esto, ¿cómo que lo llaman? Bueno, no me acuerdo cómo lo llaman en Venezuela, la grasa del cochino. Pero la grasa del cochino contiene, es grasa saturada, pero también tiene grasa monoinsaturada. Y entonces la grasa animal es principalmente saturada y la grasa vegetal es principalmente mono y poliinsaturada. ¿Y qué significa que sean saturadas? ¿Saturadas de qué? Son saturadas de hidrógeno. Entonces la grasa saturada significa que todos los carbonos que están en esa molécula de grasa están saturados de hidrógeno. No tiene dobles enlaces. Todos los enlaces son enlaces simples. Está unido a carbonos y a hidrógenos y a oxígenos. Las grasas monoinsaturadas, ellas tienen un doble enlace. Entonces ella está insaturada en un carbono y por eso es llamada monoinsaturada, como el aceite de oliva, por ejemplo. Y existen las grasas poliinsaturadas, que son grasas en las que tienen más de 2 dobles enlaces.
y entonces son insaturadas de hidrógeno. Faltan hidrógeno, y entonces por eso se crean dobles enlaces entre los carbonos. Lo que se sabe hoy es que las grasas saturadas son más seguras que las grasas poliinsaturadas. Imagínense, esto hace unos años era exactamente lo contrario. Hablar de que tú comías grasas saturadas era, bueno, estaban demonizadas, ¿no? Hoy se sabe que las grasas saturadas son más estables, se oxidan más difícilmente dentro del cuerpo, pueden ser usadas para cocinar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden cocinar con mantequilla, porque es una grasa saturada que no se oxida, que no se va a dañar. Y las poliinsaturadas, como los aceites vegetales, el aceite de soya, el de canola, el aceite de ajonjolí, etcétera, son aceites poliinsaturados que son más fáciles oxidables y que cuando los usamos y los calentamos, ellos pueden oxidarse y pueden transformarse en moléculas como las grasas trans. Entonces, lo que se sabe hoy, lo que se recomienda hoy es tratar de darle más prioridad al uso de las grasas saturadas y las monoinsaturadas y tratar en lo posible de disminuir el consumo de las grasas poliinsaturadas como los aceites vegetales. El gran reto, el gran desafío está en que todos los productos procesados, peguen en su casa cualquier embalaje de un producto procesado tipo un pan cuadrado que hacemos para hacer sándwiches, peguen una mezcla para hacer tortas o peguen un producto como un helado, por ejemplo. Lean los ingredientes y en todos los productos procesados ustedes van a encontrar grasas vegetal hidrogenada. Esa grasa vegetal hidrogenada, esa es grasa vegetal que es poliinsaturada y que la han hidrogenado para hacerla más espesa. Entonces lo usan como un espesante y una proporción de grasa. Entonces, el gran desafío es que prácticamente no existen productos procesados que no lleven este tipo de grasa. Y el camino que nos dejan es un camino de tratar de preferir los alimentos no procesados. O sea, eso quiere decir tratar de comer los alimentos naturales. Entonces, si queremos comprar comida, es mejor ir a donde venden verduras, donde venden fruta, ir mejor a una carnicería donde venden carne, etc. Pero si vamos al supermercado, principalmente lo que vamos a comprar son alimentos procesados que todos tienen grasa vegetal hidrogenada, que no es buena, que se sabe que se oxida, que puede generar problemas en el cuerpo. Entonces, ahí está el dilema. El dilema está en que, infelizmente, cuando usamos alimentos procesados, vamos a tener acceso a esa grasa. Y esa grasa poliinsaturada que se oxida acaba tratando de ser utilizada en la mitocondria como energía, pero muchas veces acaba en las membranas celulares de todo el cuerpo. Y esa grasa poliinsaturada dentro de las membranas celulares, al ser oxidada, es reconocida como algo que es tóxico y generamos procesos inflamatorios. Entonces hoy se sabe que los aceites poliinsaturados son más proinflamatorios que otros tipos de grasas. Y el gran reto que tenemos todos es tratar de preferir alimentos no procesados, alimentos naturales, donde usualmente no existen estos aceites vegetales hidrogenados. Entonces, básicamente el tema de hoy es ese. ¿Cómo yo puedo incluir a las grasas como un nutriente importante, pero tratar de evitar estos aceites vegetales que son poliinsaturados, que pueden ser oxidados y pueden generar daño en mi cuerpo? Ese es el gran tema. Y nosotros, si pensamos que las grasas son un nutriente importante, debemos entonces buscar sin miedo dentro de los alimentos comer esa grasa. Por ejemplo, la grasa que está en los huevos, que tiene colesterol, se sabe que no hace ningún daño para la salud. La grasa que está en la carne, que es grasa saturada, no hace ningún daño para la salud. Tanto la de la carne de vaca contra la de cochino, como la grasa que está en los pescados, que es maravillosa, porque ahí contiene además omega 3, que es un aceite
Es de los pocos aceites poliinsaturados que el cuerpo necesita. El cuerpo necesita de 2 ácidos grasos poliinsaturados, el omega 6 y el omega 3. El omega 6, porque el omega 6 es un precursor del ácido araquidónico, y el ácido araquidónico es un precursor del proceso inflamatorio. Nosotros necesitamos usar el proceso inflamatorio para defendernos. Y el omega 3 tiene un efecto contrario, antiinflamatorio. Entonces, el proinflamatorio y el antiinflamatorio. Lo que se sabe hoy es que la relación de consumo del omega 6 y el omega 3 debería estar más o menos equilibrada. No máximo de una relación de 3 de omega 6 contra 1 de omega 3. Correcto, 3 omega 6 contra 1 omega 3 como máximo. Lo ideal sería consumo más o menos equiparado de omega 6 y omega 3. Entonces, ese es el gran reto nuestro, entonces, conseguir en la grasa una fuente de nutrientes interesante y tratar en lo posible de preferir las grasas saturadas y las monoinsaturadas y disminuir el consumo de los aceites vegetales. ¿Qué podemos usar para freír los alimentos? Mantequilla. ¿Qué podemos usar, por ejemplo, para condimentar el alimento? Aceite de oliva. Si queremos usar un alimento con grasa, etcétera, que sea saludable, las castañas, el maíz, perdón, el maní, las nueces o el aguacate, que son alimentos que contienen grasa vegetal buena, más monoinsaturada que poliinsaturada. ¿Qué debemos evitar? Los aceites vegetales, evitar los aceites de soya, ajonjolí, etc. Entonces, básicamente, ese es el mensaje sobre las grasas. Quería ver si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda sobre este tema. Sí, por favor repite, cuando dices maní y aguacate, ¿son aceites de maní y aceite de aguacate o maní y el aguacate? Lo mejor, mira, en todos los casos siempre es mejor comer el alimento que comer el aceite. ¿Por qué? Porque para extraer el aceite, Mari, utilizan procesos que no son buenos, porque en ese proceso ellos tienen que calentar los aceites y pueden oxidarlos. Entonces, lo ideal es comer aguacate, comer maní, comer la fruta seca, más que usar esos aceites. Ok. Yo tengo otra pregunta. Diga. Primero que me hables un poco, me hablaste del LDL, pero no hablaste del HDL. Ok, vamos para allá. Ajá. El HDL es un maravilloso. El HDL es un reciclador de colesterol y triglicéridos. Básicamente la función del HDL es pegar grasa que está en libre, triglicéridos libres, que están en las arterias, y llevarla al hígado para que el hígado pueda reusarlo. ¿Y cómo llega esa grasa libre a las arterias? Bueno, se pensaba antiguamente que era por la grasa que comíamos. Hoy se sabe que no es así, que es por el consumo de carbohidratos. ¿Por qué? Porque cuando consumimos carbohidratos, estamos hablando de consumir carbohidratos en exceso. En el hígado, nosotros usamos el carbohidrato, esa glucosa, esa fructosa, lo más que podemos, guardamos una parte como glucógeno y lo demás lo transformamos en grasa y lo lanzamos al torrente sanguíneo a través de los VLDL y los LDL. Y hasta se sabe hoy que una vez que el hígado está sumamente